Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Sebastián Yo soy Juan. y esto es By Grace. En nuestro capítulo anterior hablamos acerca de la importancia de tener un diario de oración y un tiempo devocional. Por eso hoy queremos hablarte de cómo era la vida devocional de Jesús. Un devocional es un momento especial del día dedicado a la comunicación con Dios y el descubrimiento de su palabra. Mediante la meditación y la oración es posible entrar en contacto directo con Dios y armonizar nuestra vida en muchos aspectos. Muchas veces hemos oído decir que es necesario tener un devocional diario, pero lo importante es saber cómo, cuándo y dónde se realiza para llegar al nivel de concentración necesario para entrar en contacto con el Creador. Dice el Evangelio de Marcos en el primer capítulo, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, este capítulo se basa en cómo eran los devocionales de Jesús. Dice la palabra que eran: primero, muy temprano, siendo aún muy oscuro, según el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35. Segundo, y al acabar el día, al despedir a su gente, según el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículo 46. Tercero, en un lugar apartado como el desierto. Cuarto, en la soledad, según el Evangelio según Lucas, capítulo 5, versículo 15. Quinto, a veces acompañado de algunos. Sexto, a veces toda la noche. Y esto lo vemos en el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 12. El propósito de la vida devocional de Jesús era, primero, mantenerse por encima de la carne. Segundo, no perder el sentido de lo espiritual. Tercero, poder cumplir la voluntad de Dios en la tierra. Cuarto, recargar su vida para mantenerse enfocado. Quinto, darnos ejemplo. Sexto, enseñarnos que Dios no tiene favoritismos. Séptimo, entrenarse para la hora del sufrimiento. Si Él se sometía a la vida devocional, ¿yo por qué no? Basándonos en la vida devocional de Jesús, podemos determinar que llevar un devocional nos sirve para: primero, tener una relación más cercana con Dios. Cuando escribes las oraciones que nacen de tu corazón, puedes acercarte más a Dios mediante las palabras. Estableces una relación más íntima con aquel que te regala cada día su vida. Segundo, para confiar en Dios. Al quedar grabadas las oraciones, tú puedes volver a las oraciones que una vez escribiste y comprobar que Dios ya te respondió. Será un registro escrito de la fidelidad de Dios. La alegría viene cuando miramos hacia atrás y vemos cómo Dios nos ha respondido, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Y esto lo dice David en el Salmo 33, versículo 4. Tercero, para conocer el propósito de Dios para con nosotros. Cuando escribimos nuestras oraciones, recordamos para qué Dios nos ha llamado. Nuestro propósito es más claro y podemos caminar seguros de ir por donde Él desea. En la primera parte de este capítulo encontramos cómo Jesús, luego de orar, conocía cuál era su propósito. Y lo podemos ver en el Evangelio según Marcos, primer capítulo, de los versículos 35 al 39. Cuarto, para aprender a orar con la palabra de Dios y memorizarla. Mientras escribimos oraciones, podemos también hacerlo con los versículos que se adaptan más a las peticiones que tenemos. Al repetirlas y reescribirlas, estas quedan grabadas en nuestra mente y podemos recurrir a ellas cuando lo necesitamos. Orar con la palabra. Quinto, para recordar las oraciones de los demás. ¿Alguna vez te ha pasado que se te olvidó orar por ese amigo que te pidió hacerlo? A mí me ha pasado. Cuando le dedicas tiempo para anotar los nombres y peticiones de aquellos que te piden orar, estás más pendiente de ellos, no se te olvida y es una forma sencilla para mantenerte constante en tu tiempo de oración. Ya hemos visto cómo era la vida devocional de Jesús. En nuestro próximo capítulo te enseñaremos cómo podrás hacer tu propio devocional. Recuerda que este tiempo no debe ser un tiempo monótono y que puedes innovar. Incluso también puedes hacer dinámicas con tu familia para retarse a crecer en la lectura de la Biblia. Como por ejemplo esta. Nosotros cuando hacemos devocionales en familia solemos retarnos con este tipo de preguntas para ver cómo ha avanzado nuestra lectura de la Biblia. Hoy vamos a retarnos con uno de estos niveles. Entonces, vamos ahí. Yo le hago una pregunta a Juan, Juan debe responder y él me hace una pregunta a mí, pues yo debo responder y vamos a ver cómo ha estado nuestro tiempo de lectura de la palabra en estos días. Juan, ¿quién dijo a Jesús, tú tienes palabras de vida eterna? ¿Pedro? Sí.
Y esto lo vemos en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 68. Sebas, ¿cuántas personas se salvaron en el diluvio? 8. Noé, su mujer, Sem, Cam, Jafet y sus esposas. La podemos ver en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 20. Juan, ¿quién nos dice que debemos orar sin cesar? El apóstol Pablo. Sí. Y esto lo vemos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Sebas, ¿a quién dijo Dios? Antes que te formara en el vientre, te conocí. A Jeremías. Así es. Y lo podemos ver en Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Bueno, Juan, ahora, ¿quién dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios? Lo dijo Jesús. Sí. Y esto lo vemos en el Evangelio según Marcos, capítulo 12, versículo 17. Sebas, ¿quién dijo? He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. El apóstol Pablo. Así es. Lo podemos ver en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 7. Juanito, ¿quién tuvo miedo de mirar a Dios? Moisés. Sí. Y esto lo vemos en Éxodo, capítulo 3, versículo 6. Bueno, Sebas, ¿quién dice a los jóvenes que se acuerden de su Creador en los días de su juventud? El rey Salomón. Así es. Lo podemos ver en Eclesiastés, capítulo 12, versículo 1. ¿Quién dijo, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí? El apóstol Pablo. Sí. Y esto lo vemos en Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Bueno, Sebas, ¿en qué libros podemos encontrar el Padre Nuestro? En el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según Lucas. Así es. En Mateo, capítulo 6, versículo 9 y en Lucas, capítulo 11, versículo 2. Bueno, Juanito. Cuando Jesús llamó a Saulo, ¿qué fue lo primero que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Bien. Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 9, versículo 4. Sebas, ¿quién dijo? Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. El apóstol Pablo. Y lo podemos ver en Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Bueno, Juanito, y por último, ¿quién dijo, yo sé que mi Redentor vive? Job. Bien. Y esto lo vemos en Job, capítulo 19, versículo 25. Bueno, Sebas, ¿quién oró así? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David, en el Salmo 51. Así es. Lo podemos ver en el Salmo 51, versículo 10. Si te gustó este video, compártelo a un amigo y no olvides suscribirte en nuestro canal. Nos vemos el próximo viernes con más de By Grace.